Ligero de equipaje, así se llama el libro de Malú Sierra, que hizo Mujica, Ligero de equipaje, es el título en realidad. Es este libro basado en una gran entrevista que ella le realizó al expresidente de Uruguay. Recordemos que Malú Sierra es una periodista, fundadora de revistas, como Paula o también como el diario La Época, pero también con libros que ha publicado con entrevistas a grandes personajes como Michelle Bachelet, Evo Morales, en fin, y también Pinochet. También hiciste parte de ese libro. ¿Cómo estás, Malú? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este libro, como decíamos, tú llegas y con la ayuda de tu nuera, en fin, y de otros amigos uruguayos, logras que Pepe Mujica acepte hablar contigo en varias oportunidades y así nace este libro. ¿Cómo definirías tú, así como para empezar, a ti, Malú Gatica, Malú Sierra, perdón, ¿cómo definirías a Pepe Mujica? Un hombre de esperanza, un hombre que da esperanza a la gente que puede leerlo, por eso lo escribí, porque no hay gente así casi, y menos presidente de la República. Hay mucha gente que piensa como él, muchos filósofos, muchos religiosos, muchos, pero no que son presidentes de la República y se pueden plantar en las Naciones Unidas a decir lo que quieren. Se abordan distintos temas con Pepe Mujica. Por ejemplo, habla de la infelicidad, se habla de Confucio, él dice que se inspira en él, y son muchos temas, pero recordemos que Pepe Mujica fue un tupamaro. Así es. Que estuvo en la cárcel, que fue torturado. Y sin embargo, cuando él cuenta esa historia de su vida, esa parte de su historia, no lo hace con odio, ni con no sé, resentimiento. ¿Cómo es que crees tú que él supera eso? ¿Y cómo le sirve esa experiencia para su mirada política hoy en día? Él fue siempre un político. Cuando fue Tupamaro, ellos decían que eran políticos en armas, ¿no es cierto? Sí. 14 años en la cárcel, de los cuales 7 pasó incomunicado, torturado, sin poder hablar con nadie, sin poder leer ni escribir. Al borde de la locura, lo llevaron finalmente al hospital y una psiquiatra aceptó que él pudiera leer y escribir, y ahí se sanó. ¿Y qué leía y qué escribía? Física, bueno, mucha agronomía, agricultura, pero era un hombre muy especial, tenía ya una cultura enciclopédica. Y ahora, por favor, Pepe Google Pepe, sabe todo de todo. Wiki Pepe, le dije yo. Pero Malú, él entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que nunca pensó en el suicidio, pero sí reconoce que estuvo a punto de volverse loco. Tuve alucinaciones cuando estaba en el Paso de los Toros, 2 o 3 años antes de salir libre. Me venía como un fuego en la oreja y se me ponía que me estaban espiando y que tenían un aparato y sentía dolor en el oído. Era todo imaginario. Entonces, bueno, él supera la parte esa física, pero políticamente, ¿cómo se reconstruye? Una cosa que me llamó la atención desde la primera vez que estuve con él dice que el hombre, el ser humano, es un animal muy fuerte si se conoce a sí mismo. Ese es el punto, dice él. Pero se autocompadece, se tiene tanta pena que no deja salir a la bestia que tiene que tener adentro, porque tenemos que haber sido unas bestias para llegar hasta ahora. ¿Se fija? Entonces le pasa como a los animales. Los animales domesticados son mucho más débiles que los animales salvajes. Y él es ese hombre fuerte que superó todo eso y siguió haciendo política en el fondo, si siempre ha sido, hasta llegar a ser presidente de la República, pasando por diputado, senador, ministro también fue. Entonces no le fue tan raro ni difícil, porque fue subiendo y subiendo escalones, siempre viviendo en su chacra ahí a las afueras de Montevideo, que es una casa muy humilde, pero no pobre, donde tienen sus plantas de flores, y ellos han sido floricultores. ¿Te imaginas un hombre floricultor? ¿Qué sensibilidad se le desarrolla? Es un hombre muy femenino,
te diría yo, en cuanto a su sensibilidad y muy fuerte. Estamos conversando con la periodista Malú Sierra, autora de este libro que acaba de aparecer, que se llama Mujica, ligero de equipaje, una historia del ex presidente Pepe Mujica. Actual presidente. Bueno, actual, bueno, digo ex en el sentido que ya todavía no ha hecho el traspaso de mando, tienes razón. Tú dices en un momento, para entender cómo es que un ex guerrillero llega a la presidencia de la República hay que saber algo sobre Uruguay y los uruguayos. Un presidente que no ha usado corbata ni en la toma del mando, cuando por primera vez pasó revista a las tropas. Un filósofo, un político revolucionario y ahora una figura mundial. ¿Hasta qué punto todo lo que él dice... de hecho, él mismo lo cuenta, que él le habla a todos los mandatarios, que les dice de todo, que él no sabe, que no le hacen caso, pero que algo les quedará. Y lo aplauden, me aplauden mucho. Entonces dice él, no se olvide usted que algo quedará, porque unos trabajan de trueno, pero es para otros la llovida. Sí. Entonces, esto de no usar corbata, no es una pose. No, absolutamente. Ni la de ella, que es maravillosa, su mujer, de no usar tacos altos, ningún peinado. Son gente muy sencilla, son agricultores. Él es un agricultor, es un campesino. Pero es un estadista, ¿no es cierto? Él tiene la estatura de un estadista. Y él habla justamente de la vestimenta. ¿Cómo es que nosotros terminamos vistiéndonos, dice él, como los ingleses de la época de la industrialización y hasta los pobres japoneses se tuvieron que sacar el kimono? ¿Y por qué yo tengo que andar vestido así? De mono con corbata. De mono con corbata. Pero eso, Malú, de alguna manera no lo convierte en una especie justamente como de nada más que un personaje. ¿Hasta qué punto se le puede tomar en serio en el resto del mundo los otros líderes? Es cosa de escucharlo, ¿eh? Yo creo que lo han tomado muy en serio, y sobre todo la gente más joven. Desde luego, en las redes sociales sí. Está siempre imposible no encontrarse con Pepe Mujica algún día. ¿Te fijas? Él es muy serio y mal genio también. Espérate nomás de hacerle una bromita. Sí. No, es un hombre extraordinario, yo no he conocido a nadie como él. Yo no soy pobre, como dijo Séneca. Pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita mucho y desea más y más. El que no tiene tiempo para vivir, ese es pobre. Y él hace todo un análisis sobre la manera en que vivimos, sobre cómo nos metemos en el consumismo, en el querer más y que se endeudan, en fin. Pero la verdad, ¿sigue siendo una especie de idealista? No. ¿Hasta qué punto logró cambiar Uruguay? Deja su país en muy buen pie económico, que es lo que le interesa a mucha gente, y muy buen pie económico. Tú sabes que ahí todas las grandes empresas son de ellos, o sea, no son privadas. Sí, Uruguay es un país bien particular, donde el Estado tiene mucha fuerza. Pero ¿hasta qué punto? Después hablamos de la ley sobre la marihuana, pero ¿hasta qué punto logró cambiar la sociedad uruguaya en el sentido esto de no entrar en eso que él mismo critica, ¿no? Bueno, yo creo que eso es ya tarea de titanes, pero logró que su país, que la gente uruguaya tenga más respeto por sí misma, ¿no es cierto? Más autovaler, y que en el mundo Uruguay salta así como una especie de esmeralda, que es chiquitita, ¿no es cierto? Un país chiquitito, pero que se dio a conocer a través de Pepe Mujica, porque los chinos se mueren por él, lo convían en Suecia, en Finlandia, en las partes más raras que uno dice, ¿cómo este hombre, que no creo que hable inglés porque no ha tenido tiempo, ¿no? No se lo pregunte, fíjate. Ya. Bueno, no, es un hombre respetado, admirado por su pensamiento. A propósito de esto de que es invitado por todo el mundo, él cuenta cuando Rockefeller lo invita. Dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Para qué me invita este señor? ¿Por qué me voy a juntar con él? Y de pronto, él dice, bueno, después de todo es una persona que ha vivido mucho, algo tendré que aprender. Y se reúnen. ¿Qué pasa en esa reunión? Perdón. Claro, dice una persona que ha vivido 98 años, interesante. ¿Y qué quería el señor Rockefeller decirle?
contarle que su padre fue el instigador de la ley antialcohol en Estados Unidos y que a poco andar, cuando se dio cuenta del resultado de la mafia y del desastre, fue el mayor abolicionista. Y esto para recomendarle que lo que iba a hacer en Uruguay con la marihuana, ¿te fijas? Para felicitarlo, claro, para que no le pusiera esa traba que iba a terminar como la mafia de Estados Unidos. Tú le dices, esa va a ser la gran industria uruguaya, el de la marihuana, que no se traiga todo de China. Justamente te dice, los chinos no producen cáñamo. Eso me lo dice ella, su mujer. Sí. La señora que es senadora, que también es una gran política. Claro. Y cuando hablas, lo que te cuenta de cómo logra esto de legalizar la marihuana, y es interesante, de hecho él ya lo había dicho, lo había leído en otra oportunidad, de que hay que experimentar, que hay que probar. Así es. O sea, él dice los que están siempre contra los cambios, bueno, eso dejémoslo nomás, pero hay que intentar, este es un experimento. Eso es lo que dice. Ahora, Malú Sierra, que tú has entrevistado a tantos políticos o líderes, ¿es el más interesante que te toca? Sí, por cierto. Muy interesante para mí Evo Morales, sigue siendo muy interesante. Y lo sigo siempre, sí. Bueno, y la Michelle es la Michelle. Pero si tú me preguntas qué libros son los que a mí más me importan, yo te diría que el libro que hice con Lola Hoffman, que es Sueños, un camino al despertar, la trilogía Mapuche, Gente de la Tierra, Aymaras, en fin, y Rapa Nui. Te fijas que han sido libros de largas investigaciones periodísticas, enormes, y que están ahí por suerte, se leen. Y volviendo al libro sobre Pepe Mujica, ¿cómo fueron esos encuentros? ¿Siempre estaba disponible o había días que lo encontrabas de mal humor? El primer día, la primera vez lo encontramos de muy mal humor, porque en enero me aceptó a mí hacer 10 horas de entrevista mínimo para un libro. Pero cuando llegué en mayo, resulta que en enero estaba de vacaciones. Venían llegando de Anchorena, que es el palacio de verano que tienen obligación de ir, pero se alojan al lado, no en el palacio. Entonces en ese momento a él le pareció posible, pero en mayo ya no tanto. Entonces tener que estar 10 horas con una periodista chilena, nada que ver. Ay, dice, ¿por qué tengo que escribir libros? Yo tengo que gobernar. Pero cumplió religiosamente las 10 horas o más, porque al final me dio una última entrevista en su oficina. Todas las entrevistas anteriores fueron en su casa, pero en su oficina no había tenido. Y muy amable, muy dado a dar a entender lo que quiere. Yo digo que es más que un político, es un profesor. ¿Te fijas? No tiene segundas intenciones que pueden tener los políticos. No, él quiere que la gente entienda que para ser feliz este sistema neoliberal es fatal. Nos hace infelices a todos. Todo el rato teniendo que tener más y mal pagado. En fin, la sociedad como sabemos qué es. Malú Sierra, el tema de Chile y Bolivia, también lo abordaste con él, ¿está de acuerdo? Él propicia que Chile le dé salida al mar a Bolivia. Pero sin soberanía, él no se mete con la soberanía, ni loco. No. Respetuoso de la... Sí, no, es un político. Y te preguntaba sobre Chile, ¿le interesa? ¿Qué opina de Chile? Bueno, cuando vino a Chile aquí habló las cosas más interesantes. ¿Cómo no le va a gustar? Él es sobre todo un latinoamericanista. Él quisiera esta unidad que jamás Bolívar ni los seguidores han logrado. Intenta que Brasil y Argentina se pongan de acuerdo, que el Mercosur se meta bien en Europa. Es verdaderamente un estadista en ese sentido. Pero también es un hombre espontáneo, que se puede salir, que puede tener exabruptos, como el que vamos a oír, a recordar justamente ahora. Presidente, ¿qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó? Que la FIFA son una manga de viejo hijo de puta. ¿Vos? ¿Lo publico esto? Publicado por mí. ¿Y usted qué opina, Luciano? Me adhiero a las palabras del presidente.
Bueno, esto fue cuando, ¿no es cierto?, suspenden a Suárez porque le había mordido el brazo a otro jugador en el partido ahí en el Mundial, y le salió el hincha, calificó a los dirigentes de la FIFA, como ustedes acaban de escuchar, como una manga de viejos hijos de puta, perdón que lo diga, pero así tal cual lo dice él, porque según él las sanciones que le impusieron a Suárez eran fascistas, exageradas. En fin, y abordaron ese tema, Malú, con Pepe Mujica. Sí, pero no intensamente, no es el tema. Pero sí lo dijo y sí ella lo apoyó, que eso es lo interesante. Porque ella dice, sí, Pepe representa a su pueblo, así que ellos se tienen que sentir interpretados por estas palabras. O sea que reconoce que fue un exabrupto, pero no le da tanta importancia, porque fue muy criticado en su momento también, ¿no? Pero hay que saber quiénes son los señores de la FIFA, haciendo el próximo mundial en Kuwait con 40 grados. O sea, hay corrupción en la FIFA y siempre se ha dicho, o sea, él no está diciendo nada nuevo. Para terminar, Malú, ¿qué sensación te deja Pepe Mujica? ¿Qué futuro le ves a él? Y, por ejemplo, más en lo personal, ¿por qué no tuvieron hijos? Empecemos por el final. ¿En qué momento iban a tener hijos? Cuando se conocieron, ambos eran guerrilleros. Pasaban escondidos por todas partes, a hacer el amor debajo de los árboles. Y después, eso tenían 35 años él y ella había tenido 27 por ahí. No había forma de tener hijos en ese momento. Después preso por un rato, ahí se escapó de la cárcel 2 veces. Después los 2 presos en distintas cárceles, 15 años. ¿En qué momento hijo? Cuando salieron él tenía 50, entonces me dice, me quedé a salvar el mundo y se me fue el tiempo. Ya no era tiempo tampoco para tener hijos. O sea, no pudieron, no tuvieron hijos, no, la vida no les dio para eso. ¿Qué más era lo que me preguntaste? ¿Qué futuro político le ves a Pepe Mujica? Él lo que quiere es hacer de su chacra una escuela agrícola para los gurises, que son los niños allá, para enseñarles no solamente a cultivar, sino a vender sus productos, que no pasen por intermediarios. Ese es su sueño. Ahora, siendo el hombre que es de esperar cualquier cosa. Lo van a invitar de todas partes, volverá acá a las grandes universidades. Ahora tiene casi 80 años y con carreteado, ¿no? Cárcel, lo dejaron sin dientes, era un flaco, enfermo de todo. No sé yo, pero su futuro, para mí, así como está creciendo a nivel mundial, es un hombre que va a luchar por la paz, por la felicidad humana, como cualquiera, como un Gandhi, como un Mandela. ¿Te llevó a dar una vuelta en su escarabajo? No tuvimos tiempo. Bueno, ya saben, el libro ya está publicado, se llama Mujica ligero de equipaje, la autora es la periodista Malú Sierra. ¿Algún otro político que vaya a salir pronto, Malú? ¿No? No por ahora. Por ahora no, ya. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Chao. Chao.